Hola, ¿qué tal están? Comentario de un texto de Aristóteles, concretamente de la Ética a Nicómaco, que era su hijo. En este texto pues aparece formulada una parte de la teoría ética desarrollada por Aristóteles, este gran pensador macedonio, que fue discípulo de Platón y que nació en el año 384 a.C. y murió en el 322 antes de nuestra era, en la isla de Eubea. Voy a leer pues los dos párrafos de los que consta este fragmento del libro Ética Nicómaco y los comentaré. Dice Aristóteles, escribe Aristóteles. Ahora bien, al que se busca por sí mismo y le llamamos más perfecto que al que se busca por otra cosa y al que nunca se elige por causa de otra cosa, lo consideramos más perfecto que a los que se eligen ya por sí mismo, ya por otra cosa. Sencillamente llamamos perfecto lo que siempre se elige por sí mismo y nunca por otra cosa. Efectivamente, y la felicidad, podemos decir ya comentando este fragmento ya, que es el ser feliz, la eudaimonía o eudemonía. Eudaimonía significa buen genio, daimon en un sentido de genio, buen carácter, buen temperamento, si se quiere, buena conducta, actitud prudente en la vida, y en ese sentido es lo que él considera que es lo mejor para llegar a ser felices, porque Aristóteles está convencido de que ni la riqueza, ni la fama, ni el honor, ni otras cosas similares dan realmente la felicidad a los seres humanos. Diríamos que la felicidad se encuentra en el término medio, que no es un término medio tampoco aritmético, matemático, como se podría pensar. Por ejemplo, en cuestión de dinero, pues realmente las personas deben tener una actitud generosa, pero tampoco derrochadora de su dinero, según Aristóteles, ni tampoco tener una actitud avara o tacaña que les impida vivir como tendrían que vivir, de una manera adecuada, con una cierta calidad de vida, podríamos decir. En ese aspecto, diríamos que la ética aristotélica se puede considerar que es una ética racional o racionalista, basada en la razón. Esto no implica ni supone que Aristóteles considere que haya que eliminar las pasiones de nuestra vida, los sentimientos, las emociones. Todo lo contrario, hay que mantenerlas porque una vida sin emociones, y eso también lo señala el propio Aristóteles en sus obras, pues sería una vida realmente insulsa, sin sentido, muy aburrida, etcétera. Por tanto, lo que hay que hacer es controlar con la razón las pasiones para que no sean excesivas, desmesuradas y que nos perjudiquen. Por otra parte, también él considera que en las conductas hay que seguir los buenos hábitos, hay que ser prudentes. ¿Y qué significa la prudencia? Pues básicamente es decir que hay que calcular las consecuencias de nuestras decisiones, de nuestros actos, de nuestras conductas. Unos cálculos aproximativos, lógicamente. En definitiva, parece pues casi como una ética en cierto sentido del sentido común, aunque no es exactamente así, pero bueno, realmente lo que quiero decir es que él considera que hay que imitar modelos de comportamiento prudentes y buenos, porque de otra forma no llegaremos a tener una buena vida. También Aristóteles insiste en el valor de la vida contemplativa, que para él es la vida dedicada pues al conocimiento, a la investigación, a la enseñanza, a los viajes, etcétera, porque de esa forma estamos, diríamos que, desarrollando capacidades que son propias de los seres humanos, porque somos seres racionales, seres que conocemos, que aprendemos, que razonamos, que entendemos, y desarrollar esas capacidades de investigación, de entendimiento, pues es lo que nos va a hacer más felices en el fondo. Por supuesto, Aristóteles no infravalora los placeres materiales de la vida, pero incluso él mismo insiste en que una persona pobre difícilmente podrá llegar a ser feliz. No dice que sea imposible, pero sí que va a ser difícil. Por otra parte, diríamos, todos queremos ser felices, el problema es cómo llegar a serlos. Sobre esa cuestión se han escrito a lo largo de la historia infinidad de libros, infinidad de artículos, muchísimos vídeos, podcasts, etcétera, etcétera, cientos de miles, millones de contenidos en este sentido, y hay muy distintas fórmulas para intentar ser feliz, pero él deja la libertad a las personas, Aristóteles, para que cada uno sea feliz como él considere, pero siempre teniendo una especie de planteamientos mínimos para ser feliz, que es buscar el término medio, insisto que no es un término medio aritmético en la conducta, y sobre todo tener buenos hábitos. Los hábitos se aprenden desde niño y luego también la experiencia es un factor básico y crucial para llegar a ser más felices. De hecho, se ha demostrado actualmente que a partir de los 50 o 60 años se suele ser más feliz porque ya se conoce cómo funciona el mundo, ya se conoce, diríamos que la vida es repetitiva, es cíclica y la madurez también proporciona un plus más de felicidad.
En cualquier caso, también hay que decir, y en eso estaría de acuerdo el propio Aristóteles, que la niñez quizás es la etapa de la vida más feliz. La niñez, la adolescencia, la juventud en general, por motivos obvios. Posteriormente, la vida se complica generalmente para las personas y también se puede llegar a ser feliz o mantenerse en un nivel adecuado de felicidad, porque una felicidad absoluta no la tiene nadie, eso también lo diría Aristóteles. Solamente los dioses, si es que existen, serían absolutamente felices en todos los momentos de su tiempo. Por otra parte, los dioses son eternos, no mueren, con lo cual eso sería también el culmen de la felicidad. En cualquier caso, también hay que considerar que para Aristóteles, que considera que el alma individual del ser humano desaparece con la muerte, pues buscar la felicidad en esta vida empírica pues es algo realmente necesario para la persona. Es un anhelo propio de cualquier sujeto y eso es algo perfectamente lógico. En el segundo párrafo que quería comentar, pues escribe Aristóteles: ¿te parece ser sobre todo la felicidad? Pues la elegimos, sería como lo que se elige por sí mismo, la felicidad, pues la elegimos por ella misma y nunca por otra cosa, mientras que los honores, el placer, la inteligencia y toda virtud los deseamos en verdad por sí mismos, puesto que desearíamos todas estas cosas aunque ninguna ventaja resultara de ellas, pero también los deseamos a causa de la felicidad, pues pensamos que gracias a ellos seremos felices. En cambio, nadie busca la felicidad por estas cosas ni en general por ninguna otra. En definitiva, pues es verdad, la felicidad es el fin máximo de la vida humana, de la vida terrenal, de la vida material. Por supuesto, los que tienen creencias religiosas y creen que hay otra vida después de la muerte, cosa que no creía el propio Aristóteles, pues pueden pensar que esta felicidad empírica, esta felicidad experiencial de la vida, se puede reemplazar por la vida feliz después de la muerte. Pero este no es el caso de lo que plantea el propio Aristóteles. En este sentido, podemos, por ejemplo, analizar la idoneidad de la concepción aristotélica de la felicidad como vida contemplativa. A mi juicio, pues tiene toda la razón Aristóteles. ¿Esto quiere decir que haya que vivir obsesionado por la búsqueda del conocimiento, pues prácticamente sin tiempo de descanso, pues escribiendo, leyendo, creando contenidos, creando libros, creando artículos? Pues no, tampoco eso lo diría el propio Aristóteles. Aristóteles busca también la armonía, el equilibrio en la vida, y él estaba de acuerdo en que había placeres corporales o que también hay que practicar, por supuesto, y en ese sentido también el descanso es algo absolutamente necesario para Aristóteles, el dormir adecuadamente, el descansar adecuadamente, tener unas vacaciones, etcétera. Todo eso estaría de acuerdo con ello Aristóteles, pero sí, pues diríamos que este planteamiento de la vida teorética o la vida teórica o la vida contemplativa, que es lo mismo que señala Aristóteles, es algo pues aplicable perfectamente a la vida actual del siglo XXI. Diríamos que estos planteamientos éticos, por ejemplo, de los buenos hábitos, son esenciales. Si una persona imita comportamientos, desde luego con su propio carácter y su propio temperamento, comportamientos que son rectos, que son honrados, que son positivos, pues lógicamente tendrá una vida mejor. Eso no supone que cada uno lo tenga que cultivar pues su propia personalidad, sus propias diferencias personales, porque cada persona es distinta a las otras. En eso estaría totalmente de acuerdo también el Estagirita, pero realmente al final nos distinguimos de los animales irracionales precisamente por la racionalidad que tenemos. Y en ese sentido, la capacidad inventiva de los seres humanos, la capacidad creativa, es lo que nos distingue especialmente de los animales. Por supuesto, con todo respeto para los animales, lógicamente. En ese aspecto, diríamos que hay que considerar también que la idea de virtud que existía en tiempos de Aristóteles y de su maestro Platón también, en la antigua Grecia, es una idea de la virtud relacionada con las buenas costumbres, con la bondad, con la amistad. Por ejemplo, el propio Aristóteles da una importancia extrema a la amistad, porque él decía que el ser humano es un animal social o político, zoon politikon. Por lo tanto, el cultivar buenas amistades, el ser una persona amable, el, diríamos, relacionarse con los demás de una forma cooperativa, eso también entraba dentro de los planteamientos de la ética aristotélica.
Y por otra parte, esto puede dar una impresión de que Aristóteles consideraba que en la vida pues había que ser muy flexible, pero no es así. El propio Aristóteles dice en sus obras que si hay que ser firme en determinados momentos, pues hay que serlo. Incluso considera que hay que graduar las conductas, los comportamientos. Por ejemplo, si una persona se enfada, tiene que enfadarse en su justa medida. Si se alegra, pues hasta cierto punto también sin exagerar demasiado ese contento, esa alegría, aunque ahí quizás eso sería menos importante, pero en otras situaciones él considera que hay que ajustar las conductas a las situaciones que se producen y por supuesto tener también calma, paciencia, control de uno mismo, etcétera, etcétera. Pero por supuesto él considera que en muchas ocasiones en la vida hay que ser firme, muy firme, intransigente, para que no, diríamos, se aplasten nuestros derechos, por decirlo de alguna forma. En ese sentido, considera que la razón debe intervenir en la conducta humana. Su ética es una ética racionalista, una ética racional, no una ética como la de Hume, emotivista, por ejemplo, que dice que las emociones y los sentimientos son lo que marca lo que es un comportamiento ético. En el caso de Aristóteles no estaría de acuerdo con ese planteamiento y considera que es la razón, la guía de la conducta. Pero, en definitiva, tampoco hay una diferencia excesiva en relación con otros pensadores porque al final él también considera que las emociones y los sentimientos son fundamentales en una vida feliz, pero siempre controlados hasta un cierto punto, lógicamente, no excesivamente, por la razón, para no realizar actos pues ilógicos, actos excesivos, conductas excesivas que nos lleven al desastre, que nos perjudiquen, etc. En ese sentido, la prudencia es uno de los valores fundamentales para Aristóteles. Por supuesto, la inteligencia, una inteligencia aplicada también a la conducta, no solamente al conocimiento o a la investigación. En ese sentido, el propio Aristóteles realmente no propone pues, unos determinados procedimientos para llegar a ser feliz, procedimientos concretos me refiero. Sí propone como unas pautas de conducta muy generales, pero que son importantes porque una persona puede ser más feliz, por ejemplo, si tiene un talento artístico relacionado con la pintura, pintando, otra persona puede ser más feliz escribiendo y no pintando, etc. Entonces cada persona tiene sus gustos, sus aficiones y eso por supuesto lo sabe el mismo Aristóteles. El mismo Aristóteles se dedicó sobre todo a la biología, a la física, a la filosofía, pero por ejemplo en el ámbito de la matemática pues no destacó especialmente porque no era su interés primordial. Su interés básico era la biología, la filosofía, la lógica, la retórica, el lenguaje, etc. En ese sentido, la política, por supuesto, la ética, y abarcó prácticamente todos los conocimientos de su época, pero él fundamentalmente era un filósofo y un científico, un biólogo y un filósofo, podríamos decir. Resumiendo, en ese aspecto, pues todo eso indica que él se inclinó por lo que tenía más cualidades para ello, a su juicio, por lo menos lo que le gustaba más cultivar o desarrollar. De hecho, la enseñanza también le ocupó prácticamente toda su vida y también fue feliz enseñando, también por supuesto investigando, viajando, viajó mucho por Grecia y por otras partes, y eso formaba parte de lo que él consideraba una vida feliz, una vida floreciente, porque el término eudaimonía significa eso, florecer en la vida, podríamos decir autodesarrollarse, plenificarse, una vida plena. Entonces esa plenitud de la vida, entre comillas, porque una plenitud sería la propia de los dioses, no la propia de los seres humanos, pero para entendernos, ese florecimiento vital se basa para Aristóteles en el desarrollo de las capacidades que tenemos, sobre todo de las capacidades mejores que tenemos, de las fortalezas que tenemos, porque de otra forma, si eso no se hace, pues no estamos desarrollando bien todo lo que seríamos capaces de hacer en la vida. También hay que considerar que Aristóteles está convencido de que el alma individual muere con la muerte, a diferencia de lo que pensaba su gran amigo y maestro y gran filósofo Platón. Él desarrolló una filosofía que se puede considerar realista, no idealista. En ese aspecto, pues él era un filósofo empirista, basado en la experiencia. De hecho, llega a decir que los jóvenes no tienen experiencia porque son jóvenes, precisamente, porque tienen poco tiempo de vida relativamente, y la experiencia se adquiere con el paso de los años. Y eso es cierto. En ese sentido, claro, la felicidad pues hay que basarla en desarrollar nuestras aficiones, nuestras emociones, nuestras pasiones, lo que nos apetece en la vida,
lo que queremos hacer, pero siempre dirigidos por la razón, hasta cierto punto, claro, no una razón que anule las pasiones, los sentimientos y las emociones tampoco, porque eso sería indudablemente negativo. En ese aspecto, la ética aristotélica, la ética eudemonista, pues es aplicable totalmente al siglo XXI, al año 2024 en el que estamos, porque pues insiste en el valor del conocimiento, del saber, también el valor, por ejemplo, de una vida activa, de una vida creativa, de una vida de viajes, de conocimientos, de experiencias. La experiencia para él es muy importante, etc. Muchas gracias a todos por su atención y hasta siempre.